Hoy es 11 de marzo de 2025, martes, inteligencia artificial. Como últimamente me da la sensación de que se ha unido bastante gente nueva, voy a recordar que divido el podcast en 3 bloques. Uno que es negocios, relacionado con noticias de las propias empresas que desarrollan inteligencia artificial o bien con el uso de inteligencia artificial en el mundo empresarial. Un segundo bloque es de desarrollo, noticias de novedades en cuanto a la estructura, la arquitectura, modelos, etcétera, de inteligencia artificial. Y un último bloque que llamo de píldoras, que bueno, son noticias más o menos relevantes, pero sin no mucho desarrollo, nuevos productos o nuevas aplicaciones, pero nada que dé como para un análisis muy profundo. Vamos a empezar sin más con el bloque de negocios. Waymo, la empresa de taxis autónomos de Alphabet Google, ha empezado a ofrecer el servicio en Austin, Texas, a través de la aplicación de Uber. Han llegado a un acuerdo con Uber y hacen el negocio conjuntamente. Además de eso, Waymo ha anunciado esta semana que ya están en 200.000, más de 200.000 de hecho, viajes de pagos, entiendo, o sea, con clientes reales a la semana en el total de su negocio, que ahora mismo está en Los Ángeles, en Phoenix, Arizona y San Francisco. Y a estos se une ahora Austin con Uber y anuncian que próximamente irán también a Atlanta y a Miami, con lo cual a estos no parece que les esté yendo mal. OpenAI también ha anunciado algunas cifras esta semana, en concreto que han llegado a los 400 millones de usuarios semanales en ChatGPT en este mes, en el mes que ha acabado de febrero de 2025. Eso, como comparación, es el doble de lo que tenían hace solo 6 meses. Y esto a veces a mí me choca un poco con lo que veo en el entorno, digamos, cotidiano. Veo a la gente cada vez más conociendo ChatGPT, diciendo que han usado alguna vez ChatGPT, pero aquí estamos hablando de usuarios activos semanales, gente que cada semana, obviamente no serán siempre los mismos 400 millones, pero me parece una cifra espectacular. Y empiezo a pensar que igual aquí ha pasado, o está empezando a pasar, lo que tantas veces ha pasado en novedades tecnológicas, que es que hay una gran diferencia entre los perfiles más jóvenes y la gente más mayor. Un poco, pues, por poner uno de los ejemplos más recientes que hemos visto, pues cuando llegaron las redes sociales, que tú a cualquier persona que le preguntaras de más de 40 años, a veces incluso de más de 30, no sabía muy bien qué eran, había oído hablar, pero tampoco entendía muy bien para qué servían, y sin embargo, por debajo de esa edad la usaba todo el mundo. Y eso tuvo un momento también de choque cultural en las empresas, porque la gente nueva que se iba incorporando a las empresas daban por hecho que las redes sociales estaban ahí y las usaban y eran parte de su vida, y sin embargo sus jefes y los jefes de sus jefes, y no hablemos ya de las altas esferas, no tenían ni idea de qué les estaban hablando. Empiezo a pensar que con la inteligencia artificial generativa está pasando un poco lo mismo. Cada vez más se van a incorporar a las empresas esos jóvenes que usan ChatGPT hasta para preguntarle la hora, y van a llegar a una empresa donde nadie les va a decir si pueden usarlo, si no pueden usarlo, para qué pueden usarlo, cuándo pueden usarlo, exactamente cuáles son, si las hay, las condiciones de uso dentro de la empresa. Y va a haber un poco, recuerdo el choque cultural que hubo con las redes sociales y creo que se nos viene uno parecido, con el agravante de que yo pienso que la inteligencia artificial va a ser un cambio muchísimo más estructural del que fue las redes sociales. Mira que las redes sociales han cambiado la vida en algunos aspectos radicalmente. Seguimos con cifras. Esta semana ha habido varias interesantes. En este caso, quiero hablar de Mistral, que es la empresa de inteligencia artificial francesa, la única empresa de inteligencia artificial generativa que produce modelos con cierta relevancia en Europa. Ha anunciado que solamente tiene un ingreso recurrente de 30 millones de euros al año, que eso es menos de un 1% de su valor. Bueno, de hecho es como un 0,5% de su valoración, porque creo recordar que su valoración andaba por los 5.000 o 6.000 millones de euros. O sea que nuevamente estamos todavía en un momento en el que las expectativas sobre las empresas de inteligencia artificial no es que superen la realidad, es que multiplican pues eso por 200 la realidad. Obviamente no es una relación directa la valoración de una empresa con su facturación anual, pero hombre, un ratio de 200 no es en absoluto algo que veas en ninguna otra industria. Y para terminar con las cifras, aunque no con las noticias de negocios, Anthropic ha levantado esta semana 3.500 millones de dólares de inversión, de dinero nuevo,
con una valoración después de esa ronda de 61.500 millones de dólares. Eso también como referencia es el triple de lo que obtuvo de valoración en la ronda anterior a esta. Entre los nuevos inversores hay obviamente muchos, porque 3.500 millones de dólares tampoco se consiguen así como así. Los más relevantes son Salesforce y Cisco. Una noticia sobre Klarna, Klarna con K, os recuerdo que es esta empresa de Internet de gestión de pagos y de financiación en Internet, gestiona pagos online. El CEO de Klarna ha salido esta semana a hacer unas declaraciones o a publicar un artículo en el blog o algo así, porque resulta que se filtró que Klarna había cancelado su contrato con Salesforce. Os recuerdo que Klarna, ya la he mencionado varias veces en el blog, porque cada vez que tienen ocasión saca una noticia sobre la cantidad de puestos, sobre todo en Customer Service y en ventas, que están reduciendo en su empresa para sustituirlos por inteligencia artificial. En eso son muy proactivos, enseguida quieren comunicar al mundo lo bien que les va. Hay quien dice, también sospecha que tanta noticia seguida, igual también hay un poco de autobombo y que a lo mejor no es tanto como dicen, en el sentido de que igual hay puestos y empleos que iban a reducir de todas maneras, pero que ahora aprovechan para decir que es porque son buenísimos en inteligencia artificial y la están aplicando tan bien que pueden reducir puestos de trabajo de humanos. Bueno, pues como digo, el CEO ha salido al paso no ha salido al paso porque ha confirmado que efectivamente han cancelado el contrato con Salesforce, pero lo que ha dicho es que no es una cuestión personal o exclusiva con Salesforce, sino que han cancelado ya en los últimos meses / años 1.200 contratos con empresas de SaaS, de Software as a Service, y que eso ha sido un movimiento deliberado porque, una vez más, cuando vieron las posibilidades que ofrecía la inteligencia artificial y en concreto la generativa, empezaron a replantearse cómo estaban gestionando todo el conocimiento de la empresa. Y dice el CEO que lo que vieron inmediatamente, que es algo que ve cualquiera en una empresa de cierto tamaño, es que el conocimiento está muy troceado. Tú con cada proveedor de SaaS tienes un trocito de tu negocio y por lo tanto ese proveedor o esa herramienta que te da el proveedor trabaja con un trocito de tu conocimiento. Entonces lo que dice el CEO de Klarna es que ellos hicieron un plan para agrupar todo el conocimiento de la empresa y que se pudiera trabajar con todo el conocimiento de la empresa a la vez. Y que por lo tanto, a medida que iban incorporando trocitos de ese conocimiento que estaba fragmentado con el SaaS en ese nuevo modelo de conocimiento global, pues al proveedor de SaaS de turno le cancelaban el contrato porque le decían gracias, esta parte del negocio ya la volvemos a gestionar nosotros con nuestro mega modelo, nuestra mega herramienta interna. Él obviamente dice que están muy satisfechos con cómo les está funcionando, que realmente están notando una gran mejora en cómo surgen ideas en la empresa, en cómo se optimizan procesos. Obviamente no iba a salir a dar una charla, a poner un post en el blog para decir que todo va fatal, que se equivocaron y que están dando marcha atrás, pero también es interesante su reflexión sobre qué pasará con las empresas de SaaS. Y porque, bueno, claramente lo primero que uno lee de esta declaración de que han cancelado 1.200 contratos es, este tío cree que el SaaS tiene los días contados. Y él dice que no como modelo de negocio, pero sí en cuanto a la cantidad de oferta, en la cantidad de actores, digamos, que hay en ese mercado. Él cree que se quedarán muy pocos, de hecho, él cree que Salesforce es uno de los que se quedarán y cree que justamente lo que harán las empresas de SaaS es hacer lo mismo que han hecho ellos internamente, pero hacerlo para clientes que no puedan hacer eso o que no se atrevan a hacer eso con sus recursos propios. Es decir, él cree que el SaaS irá también hacia una aglomeración de servicios, digamos, volver a unificar todo lo que hasta ahora se estaba dando troceado. Ya sabéis, supongo muchos de vosotros, esta teoría que se dice muchas veces como un chiste, pero que no, como casi todas estas cosas, como lo de la ley de Murphy, que se dice como un chiste, pero luego resulta que no es tan chiste porque en la realidad lo confirmas, pues también se dice que el mundo de la tecnología y del software en general es un continuo cambio entre bundling y unbundling. O sea, tú primero empaquetas y le vendes al cliente un producto que tiene de todo. Claro, como tiene de todo, ninguna de las cosas las hace especialmente bien,
eso hace que te empiecen a salir competidores que hacen cada una de las cosas por separado mejor que tú. Entonces se produce el proceso de unbundling, de desempaquetamiento. Y entonces las empresas empiezan a comprar los productos por separado porque, claro, por separado cada uno es mejor que lo que les vendía el anterior junto. Pero eso tiene el problema de que se complica mucho la gestión, porque de repente tienes muchos proveedores, muchas herramientas, tienes que buscar maneras de conectarlas entre ellas. Entonces llega un momento en el que te saturas de la complejidad y entonces vuelven a aparecer ofertas en el mercado que lo que hacen es empaquetar el producto, se vuelve al bundling. Entonces empiezan a salir empresas que lo que te venden es, mira, no te compliques, yo te lo vendo todo junto y así solo tienes un proveedor, solo tienes un sistema y solo tienes un, entre comillas, problema. Bueno, pues la mentalidad del CEO de Klarna es que ahora el SaaS se va a mover hacia el bundling otra vez, que van a quedar 4 o 5 grandes empresas de SaaS que te van a ofrecer soluciones completas. Te van a gestionar con su solución todo el conocimiento que haya en tu empresa de todas las áreas, de finanzas, de clientes, de legal, de recursos humanos, y va a haber como una especie de gran gestor de todo el conocimiento que haya en la empresa y ese gran gestor es lo que te van a vender las empresas de SaaS. Bueno, pues una profecía, como tantas, que están surgiendo a raíz de la inteligencia artificial, que yo no me atrevo a decir si será verdad o no. Sí que creo firmemente, porque lo he visto ya muchas veces a lo largo de mi vida, que efectivamente hay una cierta realidad detrás de ese chiste de que estamos todo el rato yendo de bundling a unbundling y luego al revés, con lo cual no me parece descabellado pensar que ahora el péndulo vuelva a irse hacia el extremo del bundling y que empiece a ofrecerse a las empresas soluciones compactas, muy complejas, pero al menos la complejidad la gestionas con un proveedor, con un sistema, con un lenguaje, con un lo que sea. Otro estudio más, últimamente no hace más que salir estudios sobre el uso de inteligencia artificial generativa en el trabajo. Este es un estudio de Pew, que es Pew Research, que es una empresa que yo por lo menos tengo en bastante estima con respecto a la fiabilidad de sus estudios. Y bueno, las líneas generales son lo que todos nos podíamos esperar, con lo cual no voy a entrar mucho en detalle, pues enlazando también con lo que decía antes, en el trabajo usan más la inteligencia artificial generativa los perfiles jóvenes y con educación media o alta, y lo usan menos los perfiles más mayores o con educación baja. Esto, como digo, era una cosa que no es exclusivo de la inteligencia artificial generativa, ha pasado prácticamente prácticamente con todas las innovaciones tecnológicas. Sobre todo se usa para actividades relacionadas con texto, hacer borradores, corregir textos, cambiar el estilo, revisar. Es el principal uso que se le está dando ahora mismo dentro de las empresas. También como apoyo a la investigación, en el sentido de tengo que hacer un informe sobre un tema concreto, voy a usar la inteligencia artificial generativa para que me consiga información y me la digiera. En vez de leerme yo 200 webs distintas, le voy a decir a ChatGPT o a Claude o a quien sea que se lea las 200 webs y me haga un resumen. Pero lo que más me ha llamado la atención de este estudio de Pew es que en la pregunta ¿se fomenta el uso de inteligencia artificial generativa en tu empresa? La respuesta fue el 50% ni sí ni no. O sea, no como respuesta de no lo sé, sino pues en mi empresa ni lo fomentan ni no lo fomentan, ¿no? Ahí está la inteligencia artificial generativa. El 30% no saben que la inteligencia artificial generativa se puede usar en su trabajo y solamente el 20% da una respuesta clara sobre si su empresa fomenta o no fomenta el uso de la inteligencia artificial generativa en el trabajo. En concreto, un 12% dice que sí, un 8% dice que no. Pero lo más llamativo, una vez más, es que el 80% de la gente no sabe muy bien cuál es la postura de su empresa con respecto al uso de inteligencia artificial generativa. No saben si se puede usar, no saben si está bien visto, si está mal visto, si los van a felicitar al confesar que han usado inteligencia artificial generativa, si los van a castigar, si confiesan que están usando inteligencia artificial generativa, con lo cual no sé yo cuánto tiempo más van a poder aguantar las empresas en esta situación de vamos a hacer como que la inteligencia artificial generativa no existe y si lo pensamos muy fuerte, igual conseguimos que pase y que esto sea solamente un mal sueño. Y para terminar con empresas, Microsoft ha lanzado lo que ellos llaman agentes de ventas, que es básicamente el mismo concepto del Agentforce de Salesforce. De hecho, el CEO de Salesforce, que es Mark Benioff, seguro habéis oído hablar de él, salió unos pocos días después, poquito a decir, estos de Microsoft no son profesionales de esto, los llamó literalmente revendedores de OpenAI, pero bueno, la idea de Microsoft es que su producto
compita con el Agentforce de Salesforce, y en los dos casos el objetivo final es sustituir más o menos, obviamente con más funciones y todo mucho mejor, pero hacer la función que hacían los CRMs tradicionales en las empresas. Voy con desarrollo. Esta semana no ha habido ninguna noticia relevante en desarrollo que me lo haya parecido a mí, aunque sinceramente cada vez tengo más problemas para seleccionar noticias, no porque haya pocas, sino porque esto ya se está desbordando por todos los lados. O sea, da igual cuánto leas y cuánto tiempo estés y cuántos papers mires, da igual. Al día siguiente vuelven a salir más y se acumulan en la lista de links pendientes, pero bueno, como mi objetivo también como recordatorio para los nuevos es intentar meter el podcast en menos de media hora, es un objetivo que yo creo que he cumplido como 1 o 2 semanas en todo el tiempo que llevo con el podcast, pero yo lo sigo intentando. Pues esta semana no me ha parecido especialmente relevante ninguna noticia de desarrollo. Así que solamente voy a comentar 2 nuevos modelos, versiones que han aparecido en los últimos días. El primero es el modelo QWQ32B de Alibaba, de la familia Qwen, que ya sabéis que es el nombre genérico de los modelos de Alibaba. Ya mencioné hace no mucho que había presentado Alibaba el QWQ32B en versión preview, en versión como preestreno. Ahora ya lo han presentado oficialmente. Es un modelo de razonamiento y según ellos, recordad siempre que lo dice el que lo vende, compite tanto con los modelos de razonamiento de OpenAI como con el R1 de DeepSeek. Las buenas noticias, aparte del modelo en sí, es que Alibaba lo ha presentado con pesos abiertos y licencia Apache 2.0, que es, ya sabéis, una de las más permisivas que hay. Otro de los aspectos interesantes del QWQ es que han usado también, como hizo en su día DeepSeek, Reinforcement Learning para el post-training, y los resultados aparentemente son también muy buenos, como ya lo fueron con el R1. El mérito aquí es además doble, porque, si os habéis fijado por el nombre, estamos hablando de un modelo que tiene solamente 32 billones americanos de parámetros, y no es MOE, no es Mixture of Experts, porque es cierto que el R1 de DeepSeek en inferencia solamente usaba 37 billones de parámetros, pero era porque era un Mixture of Experts, en total tenía 771 billones de parámetros, es decir, en el entrenamiento hubo que entrenar 771 billones de peso. Este QWQ no tiene más parámetros de los que usa en inferencia, y son esos 32 billones, que es un salto espectacular en orden de magnitud. Las primeras reacciones que he visto por ahí, yo lo he usado un poco, tienen una web que creo que ya os puse en algunos de los capítulos anteriores, es básicamente chat.qwen.ai, y bueno, yo lo he probado un ratito, pues es que ahora, sinceramente, los que están, digamos, en primera división, son todos muy parecidos. Realmente tienes que buscar casos de uso muy específicos para que uno destaque sobre otro. Y además no siempre destaca el mismo, depende del caso de uso. Las reacciones que he visto por ahí de otros usuarios o de otros analistas es, pues, como siempre, mezcladas. Hay gente que de repente se enamora de un modelo y todo le parecen virtudes. Hay gente que se decepciona porque esperaba mucho más. Mi impresión, ya digo, que es que en la primera división, es decir, entre OpenAI, Anthropic, Gemini de Google, DeepSeek, Alibaba, y voy a meter también a Llama, esperando que saquen pronto una nueva versión, no con la versión que tienen ahora, pero en ese grupo a mí sinceramente me cuesta mucho encontrar diferencias. Insisto, seguro que las habrá y seguro que alguien tendrá un caso concreto en el que uno lo clavó y otro fue fatal, pero para un uso mixto yo no veo grandes diferencias a día de hoy. Dicho esto, las acciones de Alibaba, el día que presentaron el modelo, subieron un 8% justo después del anuncio, así que vamos a asumir que desde luego no parece que sea malo. No sé si será mejor que los demás, pero malo tampoco parece que sea. Y el otro modelo interesante de esta semana, modelo barra versión, viene de Mistral, de los franceses, que han presentado un modelo enfocado, dedicado, no exclusivamente, porque al final el modelo que hay detrás es un modelo genérico, pero supongo que entrenado y post-entrenado para hacer OCR, reconocimiento de caracteres, en documentos de texto o sea, en documentos de papel o en PDFs. Nuevamente lo dice el que lo vende, pero según Mistral, su modelo es superior a cualquier otro. Aquí no han dicho somos parecidos a, ellos han dicho somos mejores que el Document AI de Google, somos mejores que el Azure OCR, somos mejores que GPT, somos mejores que todo. Su modelo, en principio, según ellos, supera a cualquiera de los demás. Las cifras de rendimiento, como mínimo de procesamiento,
son espectaculares, procesa 2000 páginas por minuto y es capaz de trabajar con documentos en cualquier idioma, y además ofrecen una implantación, lo que en inglés se llama on-premise, digamos dentro de la empresa, para el caso de empresas que trabajen con documentos que sean pues, confidenciales o información sensible que no quieras que salga fuera de la empresa y no te fíes mucho de las granjas de servidores que haya en Wyoming. Bueno, en el caso de Mistral no estarán, bueno, igual sí que están en Wyoming porque igual usan como todo el mundo AWS o Azure o lo que sea. Entonces, en el caso de que una empresa prefiera que sus documentos no salgan de los edificios de la empresa, pues Mistral ofrece el deployment, como digo, on-premise dentro de la empresa sin que salga de los servidores de la empresa nada mientras se procesan los documentos. Esto de especializar a un modelo en OCR puede parecer una cosa muy del pasado, porque hay un poco ya la sensación de quién trabaja con papel o quién trabaja con PDFs, y ahora ya todo se guarda en formato electrónico directamente. Hay sectores enteros donde se trabaja no solamente con PDF, sino con papel. Uno de ellos, por ejemplo, es la cadena de suministro. Cuando pensamos en la cadena de suministro, estamos pensando a lo mejor en el puerto de Ámsterdam o en el puerto de Baltimore o en el puerto de Hong Kong, pero los barcos muchas veces tienen que ir a cargar a puertos que no están tan civilizados, puertos donde todo se gestiona con papel y fotocopias y sellos de estos tampones untados en tinta. Así que tener un sistema que permita el procesamiento de cualquier tipo de documento, insisto, una velocidad de 2000 páginas por minuto y que te lo transforme en un formato electrónico, que te lo pase a formato Excel o SQL o lo que sea que tengas como base de datos. Digo Excel porque muy probablemente en esos puertos pequeñitos igual no tienen una mega base de datos y tiran con una hoja Excel que tendrá ya 200.000 pestañas debajo, pero mientras Excel aguante, ¿para qué vamos a cambiar? Es una frase que oí yo literalmente a una persona en una empresa no tan pequeña como podríais pensar. Total, que traigo la noticia en parte porque creo que es un uso que uno no pensaría en él inmediatamente si pensara en inteligencia artificial. Uno no piensa en inteligencia artificial y en bloques de papel cogidos por una grapa, pero tenemos que pensar que el mundo no es la burbujita en la que vivimos en Europa, o incluyendo el primer mundo, entre comillas. El mundo es mucho más grande y sobre todo las empresas multinacionales tienen que tratar muchas veces con estructuras que no están tan sofisticadas y tan tecnificadas como todas las que tenemos, pues eso, en Occidente. Y voy ya con las pildoritas porque esta semana es yo creo que donde más cosas he recopilado. Esto va por semanas, los que lleváis un tiempo ya lo sabéis, semanas que hay un montón de desarrollo, tras un montón de negocios. Bueno, pues esta semana hay muchas pildoritas. Para empezar, Microsoft ha presentado un producto al que llaman Dragon Copilot, Dragon como dragón en español, escrito exactamente igual, obviamente sin acento en la O, que es un asistente de inteligencia artificial enfocado específicamente al sector de salud y en concreto a las consultas entre médico y paciente. Es un modelo de voz, de reconocimiento de voz, que permite que el médico le dicte, incluso si el médico quiere y obviamente el paciente da su consentimiento, puede estar activo durante toda la conversación para hacer luego resúmenes o anotaciones, y además el médico puede pedirle con la voz que incorpore al registro que esté creando de la charla, pues pruebas clínicas que haya hecho del paciente, datos anteriores, insisto, todo manejado con voz. En las pruebas que han hecho con médicos y con pacientes reales, el ahorro medio de tiempo era de 5 minutos por paciente, que le podrá parecer poco a los que nunca hayan ido al médico, porque los que hayáis tenido que ir al médico o los que hemos tenido que ir al médico alguna vez, sabemos que muchas veces 5 minutos es todo lo que te dedica el médico. Así que si el médico estaba pensando en dedicarte 10 minutos y 5 se los iba a pasar tecleando en el ordenador, buscando tus pruebas y adjuntándolas y poniendo los códigos que tienen que poner, pues para ti ya solo quedaba la mitad del tiempo. Con una herramienta como esta, el médico, insisto, de media tiene 5 minutos más para prestarle atención al paciente en lugar de para prestarle atención al ordenador que su hospital tiene allí para que él meta todos los datos. Han medido además, antes y después, los niveles de quemazo, digamos, de burnout y de fatiga de los médicos, y se redujeron durante el tiempo que utilizaban esta herramienta, y me lo puedo creer perfectamente porque yo, sinceramente, hay veces que vas al médico y estás sufriendo tú por él al ver al pobre hombre intentando a la vez escucharte a ti, contestarte a las preguntas, teclear en el ordenador
llamar al de fuera para decirle que vaya avisando al siguiente paciente y mirando en otra pantalla los resultados de los rayos X. Todo a la vez y en 10 minutos. Así que puedo creerme que hayan mejorado su calidad de vida también los médicos con esta herramienta. El lanzamiento, digamos, ya oficial, como digo, esto han sido pruebas, será en mayo de este año y al principio solo estará disponible en Estados Unidos y Canadá, aunque han dicho, Microsoft ha anunciado que lo irán haciendo disponible en otros países progresivamente. La herramienta se podrá usar tanto desde ordenador de escritorio como desde un navegador sin necesidad de instalar nada y también con una aplicación en el móvil. O sea que el médico va a poder utilizar esto incluso, por ejemplo, en visitas a domicilio. Segunda pildorita, Google ha lanzado lo que ellos llaman AI Mode, modo inteligencia artificial. De momento lo han lanzado como un experimento dentro de los Search Labs que tienen y es básicamente hacer la búsqueda de toda la vida, pero solo con inteligencia artificial. Es decir, no darte los resultados de la búsqueda y además una especie de resumen o de análisis hecho por inteligencia artificial, sino mostrarte solamente el resultado de la inteligencia artificial. Un poco lo que hace ya Perplexity. Obviamente, Google lo hace con Gemini, en concreto con Gemini 2.0, y ya digo, de momento es un experimento, pero obviamente yo creo que Google, sin estar todavía muy claro si la inteligencia artificial en algún momento podrá reemplazar a las búsquedas tradicionales, sería de idiotas, en el caso de Google, teniendo una parte tan grande de su negocio basada en la publicidad en búsquedas, pues ya digo, sería de idiotas quedarse fuera de juego de esto simplemente por la duda de si funcionará o no funcionará. Pues mira, si funciona con este tipo de cosas ya estás listo y si no funciona, pues te has gastado una cantidad ridícula de tu presupuesto en probar una herramienta que igual es verdad, al final no acaba sustituyendo al Google de toda la vida. Tercera pildorita tiene que ver con una nueva fiebre que ha llegado de China, como en su día llegó el DeepSeek, el R1 de DeepSeek. Esta semana ha llegado Manus escrito M-A-N-U-S, y la web, por si queréis ir, es manus.ai. Manus es una empresa que se ha presentado esta semana, nadie había oído hablar de ella, como en su día de DeepSeek, y ha presentado un QA, un Computer Use Agent, un agente que es capaz de manejar un ordenador y realizar las tareas que tú le pidas en él. Os voy a dejar en las notas un link a la demo que han presentado. La demo es obviamente espectacular, como todas las demos. No, nuevamente, como antes con el CEO de Klarna, no van a poner una demo donde el agente se cuelgue o empiece a dar vueltas el relojito durante 5 minutos. Dicho esto, aún sabiendo que la demo está hecha específicamente para que funcione muy bien, la demo es espectacular, es una de estas demos que te hacen pensar, ostras, ya estoy viviendo ya en el futuro. Le piden que haga cosas varias y el agente es capaz de un montón de cosas. Es capaz de abrir un PDF, leerlo, encontrar la información que busca en el PDF, con esa información luego hacer una búsqueda en Internet, con lo que encuentra en Internet, pues luego hace un script de Python para ejecutar un programita que convierta datos a formato de Excel. En fin, es una virguería, insisto, sin olvidar que es una demo. Poco a poco he ido viendo algunas reviews porque está ahora mismo es una herramienta que no puede usar cualquiera, tienes que ponerte en una lista de espera. Yo me apunté a la lista de espera, pero supongo que ahora mismo debemos estar apuntados la mitad del planeta. Entonces he ido leyendo reviews de gente que ha ido entrando desde la lista de espera y nuevamente, como siempre, pues hay algunos que han dicho esto es el futuro, que me den ya el traje de papel de aluminio y la nave de Star Trek, que yo me voy mañana, y hay otros que han dicho esto no se parece en nada a la demo, el sistema se cuelga, en cuanto algo no es absolutamente estándar no sabe qué hacer. Bueno, pues lo de siempre, como pasó en su día con DeepSeek, hay que ir dejando que se aposente un poco el polvo y ver dentro de unas semanas, probablemente como mínimo, idealmente dentro de unos meses, pues si esto de Manus es tan revolucionario como parece o no. La cuarta pildorita, a ver cómo la cuento. Bueno, voy a dar el título primero y luego a ver cómo explico esto, porque me llevó un rato entender más o menos exactamente lo que hay debajo. Una empresa australiana que se llama Cortical Labs ha presentado lo que ellos llaman, cito textualmente, la primera inteligencia biológica sintética, que se ejecuta sobre células humanas del cerebro, es decir, sobre neuronas. ¿Qué es exactamente esto? Bueno, ellos, por cierto, a esta inteligencia biológica sintética, que es un cacharro, es una caja, pensad como en las cajas antiguas de los ordenadores que eran así grandotas, pues
se llama, por cierto, CL1, CL supongo que son las iniciales de Cortical Labs, y es una cajita que puedes comprar por $35.000, no está nada mal, o puedes usarlo en sus servidores, digamos en una especie de nube que ellos han montado donde tú puedes programar y trabajar sobre estos CL1. ¿Y qué son estos CL1? ¿O cuál es el microprocesador, por decirlo así, el computador que mueve a estos CL1? Pues es una red de neuronas humanas, neuronas cultivadas en laboratorio a partir de células madre, a las que se las ha hecho crecer dentro de un chip de silicio con soporte vital, porque las células, repito, son neuronas humanas, luego están, entre comillas, vivas y por lo tanto necesitan soporte vital, necesitan riego, necesitan nutrientes. De hecho, cada cacharrito de estos, cada CL1, solamente vive, entre comillas, 6 meses. A los 6 meses el cacharro hay que cambiarlo. Bueno, pues la idea es que esas neuronas que crecen, repito, dentro, imbricadas con un chip de silicio, se van conectando luego dentro del chip de silicio a electrodos que permiten, mediante impulsos eléctricos, pasarles, digamos, entradas y leer salidas. Les puedes, con impulsos eléctricos, meter datos y en otros electrodos, leyendo los impulsos eléctricos que producen las neuronas, leer los datos de salida. Es totalmente nuevamente estoy viviendo en el futuro, pero de momento, en la presentación los de Cortical Labs no han enfocado esto tanto a usar esto como un ordenador convencional, como un reemplazo de los chips de silicio a día de hoy, aunque yo creo que dejan entrever que hay recorrido también por ahí. Ellos ahora lo presentan más como una manera de entender cómo funcionan las neuronas en un cerebro humano, es decir, poder ver los procesos que activan y desactivan las neuronas y cómo las neuronas se conectan unas con otras y cómo activan y desactivan señales en función de los inputs que se les van provocando, ¿no? Y cómo las neuronas resuelven una suma o cómo las neuronas resuelven un desplazamiento a derecha o un desplazamiento a izquierda de bits. Repito, más galáctico y más de ciencia ficción imposible. Y además, para darle un toque creativo, claramente en Cortical Labs hay un departamento de marketing. Al software, digamos, el software básico para que puedas interactuar con esos chips de neuronas y silicio, lo han llamado Biological Intelligence Operating System, es decir, sistema operativo de inteligencia biológica, que si os fijáis, por sus siglas es BIOS, con lo cual es como la BIOS de los ordenadores que todos tenemos, pues estos tipos, ahí en este bonito juego de palabras, han creado una BIOS, pero para un microprocesador de neuronas. Quinta pildorita. Al parecer en California hay escasez de lo que ellos llaman allí High School Counselors, no sé, consejeros de instituto. No sé si es que allí los alumnos tienen algún tipo de pseudopsicólogo o algo así que los aconseja. No me preguntéis mucho sobre el sistema de educación americano o sobre el español. En fin, el caso es que, como digo, había escasez y entonces en California han empezado a usar inteligencias artificiales generativas para que ejerzan ese rol de counselor con los alumnos. Y se ha despertado una gran preocupación. Y alguien podría pensar, se ha despertado preocupación porque la inteligencia artificial generativa falla, da malos consejos y está arruinando a la juventud de California. Pues no, hay preocupación justo por lo contrario, porque los alumnos que usan a la inteligencia artificial generativa como consejero, como counselor, están mucho más contentos con su counselor que los que usan a un humano. Y la preocupación que hay es que esos alumnos se enganchen demasiado al counselor y que confíen demasiado en él. O sea que ahora el problema que tenemos es que la inteligencia artificial generativa hace demasiado bien su trabajo. Normalmente uno lee casos siempre de cómo la inteligencia artificial ha fallado en algo y eso abre todos los telediarios. En este caso tenemos el problema contrario. La inteligencia artificial es tan superior a los humanos que, claro, no sabemos, porque nunca nos ha pasado con los humanos, qué puede pasar si a un alumno le gusta demasiado hablar con su counselor, porque hasta ahora supongo que los esquivaban, como hemos hecho todos cuando teníamos 16 años y te sentaban con un adulto en una habitación a que hablaras de cualquier cosa. Así que mira tú por dónde nos encontramos ahora con el problema de que una vez que ya los ordenadores nos habían superado en la inteligencia, vamos a decir, racional, ahora empiezan a superarnos también en inteligencia de esta que llaman, por una de estas estupideces que suelen ponerse de moda, inteligencia emocional. La siguiente pildorita tiene también algo que ver con esto, y es que Y Combinator, que es
como una de las incubadoras más famosas y prestigiosas de Estados Unidos, probablemente la más prestigiosa, pues resulta que en su última jornada de startups, una cuarta parte de esas startups tienen el 95% de su código, de sus programas, escritos por inteligencia artificial. Pero no porque quisieran hacer trampas, porque en Y Combinator prácticamente, o sin el prácticamente, todas las startups son startups tecnológicas. Es decir, todos los que están en esas startups saben programar normalmente muy bien y algunos de ellos son auténticos genios de la programación. Pero aún así, lo que están haciendo es utilizar a la inteligencia artificial justamente para que les quite la parte de programación más básica, más repetitiva, más cansina. Así que si a las startups de Y Combinator la inteligencia artificial les está escribiendo el código, que es normalmente código para aplicaciones complejas, innovadoras, tecnológicamente muy avanzadas, pues hagamos la cuenta rápido de cuánto podrían hacer las inteligencias artificiales generativas escribiendo código para empresas o para procesos mucho más estándar. Y me quedan 2 pildoritas. La penúltima me hace mucha ilusión y es que esta semana se han anunciado los premios Turing, que es como se les suele llamar los Nobel de computación, y este año han sido para Andrew Barto y Richard Sutton. Efectivamente, el mismo Richard Sutton de la Bitter Lesson, de la lección amarga. Ya sabéis que yo soy un gran seguidor de la teoría de Richard Sutton, no solamente desde que escribió el paper en 2019, me parece que fue, bueno, no fue un paper, fue una especie de post en un blog, el de la Bitter Lesson. Yo soy un gran seguidor de la escuela que Richard Sutton representó con ese artículo y que él mismo ya inició hace mucho tiempo y que es por lo que le han dado el premio Turing, tanto a él como a Barto, y es porque él fue uno de los pioneros en el desarrollo del reinforcement learning y fue uno de esos pioneros en los años 80 y 90. Digo esto para los que creen que la inteligencia artificial la inventó antes de ayer Sam Altman encerrado en un sótano. Yo como Richard Sutton, o mejor dicho, yo como Richard Sutton, no Richard Sutton como yo pienso como piensa Richard Sutton y muchos otros, e insisto, esto fue una especie de intuición que siempre he tenido sobre la inteligencia artificial, ya hace 30 años, lo mismo que nos dice la Bitter Lesson. Yo siempre he pensado que la inteligencia artificial era una cuestión de músculo, es decir, de potencia, y de dejar que emergieran propiedades, y no una cuestión de enseñarle a la inteligencia artificial lo que los humanos ya hemos aprendido para que lo haga con las mismas reglas que lo hacemos nosotros. La Bitter Lesson de Sutton se ha confirmado una y otra vez y yo creo que se va a seguir confirmando una y otra vez en el futuro. Así que estoy encantado de que Sutton y Barto también, que es uno también de los pioneros del reinforcement learning, hayan recibido el premio Turing. De hecho, yo creo que a día de hoy el libro que escribieron los dos, un libro que escribieron en el 98 que se llama Reinforcement Learning and Introduction, o sea, una introducción al aprendizaje por refuerzo, yo creo que sigue siendo iba a decir uno de los, yo creo que es la obra de referencia sobre Reinforcement Learning, incluso a día de hoy, casi 30 años después. Así que nada, muy contento, de verdad. O sea, Richard Sutton es un tío al que admiro. A Barto lo conozco menos, pero he leído estos días un poco sobre su trayectoria y algunos de los papers que escribió allá en la noche de los tiempos, cuando todos teníamos pelo largo y escuchábamos a Bon Jovi, y esta es la pildorita que más ilusión me hacía. Pero no voy a terminar con ella, voy a terminar con otra que es muchísimo más tonta, pero también por bajar un poquito la tensión. Hay una nueva expresión que se está poniendo de moda en el circuito de la inteligencia artificial, que es el vibe coding, el programación por vibras, digamos. ¿Qué quiere decir? Pues es simplemente, ligándolo con lo que antes también hablaba sobre usar a la inteligencia artificial para programar, es simplemente retirarte tú del teclado y programar transmitiéndole tus vibras al modelo de lenguaje de turno. O sea, tú le vas dando como indicaciones en función de lo que te fluye, en función de cómo sientes el aura ese día, y vas interactuando con él. Él te presenta una primera aproximación, tú le vas dando indicaciones, insisto, dejando que todo fluya mucho, y por lo tanto ya ha llegado con esta nueva expresión del vibe coding, ya ha empezado a llegar la estupidez a la inteligencia artificial, era cuestión de tiempo, todo es una curva de Gauss, con lo cual en cuanto algo se populariza, antes o después llega el medio de la curva de Gauss y antes o después llega la cola de la curva de Gauss.
ya la tenemos aquí. Hasta el próximo martes.